Saludos a todos. Para algunos de ustedes que están intrigados de por qué este canal de YouTube no lo han cerrado, eh, les digo que varios de los videos han sido desmonetizados, bien sea por la sensibilidad de los temas o por el tema político. Sin embargo, yo voy a continuar haciendo estos videos hasta que de pronto lo que tanto anhelan algunos se cumpla y cierren este canal, y yo de igual manera sigo para adelante. Miren, hoy en día el tema de esta bomba sucia, tengo que hablar pasito que de pronto el algoritmo, bomba sucia, es uno de tantos temas que a medida que transcurre esta guerra, se han llegado a convertir en temas de vital importancia, porque hoy en día estamos hablando de esta bomba sucia, amigo del canal, pero hace poco hablábamos de la planta nuclear de Zaporizhia y de cómo se hablaba de la posibilidad de que esta radiación, en caso de un accidente, llegase hasta territorio de países miembros de la OTAN. Porque se dice que la OTAN está preparada para actuar con el artículo quinto en caso de que Rusia ataque uno de los países miembros de la OTAN. Sin embargo, ¿está acaso la OTAN preparada para otro tipo de bombas que hay en esta guerra en Ucrania? No solamente el tema de la bomba sucia y esa posibilidad de en una determinada extensión, esta dispersión de partículas radioactivas puedan afectar no solamente a la población, sino la infraestructura y el tema de cómo recoger los escombros y la afectación que puede durar hasta años para volver a la normalidad, y de quién en realidad en Ucrania, como dice Rusia, está fabricando esta. Pero hay otros temas para los que la OTAN no está preparada a responder, como lo están con el artículo quinto. ¿Cómo respondería la OTAN en caso de un desastre en la planta de Zaporizhia en la que culpen a Rusia? ¿Cuál sería la respuesta por parte de la OTAN en caso de que culpen al gobierno de Rusia de provocar una calamidad en esta presa, en esta hidroeléctrica de Pavkovka? Hay tantos temas, tantas otras bombas que hay que se están acumulando. Bombas de tiempo las llamaría yo. Bombas de tiempo, amigo del canal. Como el tema de la evacuación en Gerson. Saludos a todos. El tema de la evacuación en Gerson también podría terminar en una calamidad. ¿Cómo inicia Occidente esta temática de que luego de que Rusia hizo el planteamiento de que de que habían pruebas de que Ucrania estaba ya en una etapa final para la fabricación de esta bomba sucia? ¿Cómo aparece Zelensky a decir todo lo contrario? Porque hay una desinformación en las últimas semanas, no solamente de parte de Zelensky, sino de la Unión Europea, de el Reino Unido, de los Estados Unidos, y todo lo que presenten los noticieros en Rusia es considerado una noticia falsa. Ahora que Rusia propone ir directamente a las Naciones Unidas a presentar pruebas, sin ni siquiera iniciar esa presentación de pruebas, ya Estados Unidos y los países de Occidente dicen que esto no es cierto. Pero es algo sorprendente, como en el año 2018 apareció el primer ministro de Israel, Netanyahu, ante las Naciones Unidas, presentando pruebas, fotos de que en Irán estaban ya trabajando el tema del enriquecimiento de uranio y la construcción de armas atómicas, armas nucleares. Inmediatamente fue Netanyahu allá a las Naciones Unidas. El expresidente Donald Trump se salió del acuerdo nuclear. ¿Por qué la palabra de Israel o de los Estados Unidos sí pesa ante las Naciones Unidas, pero la palabra o las pruebas de Rusia no cuentan? Porque las Naciones Unidas, como decía alguien, las Naciones Unidas es una organización en ruinas.
Y para no entrar en detalles, Rusia tiene pruebas de que en Ucrania el Centro de Investigación de Energía Nuclear está muy cerca de la construcción de esta bomba sucia. Inclusive nombran la región desde donde viene el material radiactivo para la fabricación de la misma. Hablan de las minas de Sopti en Vodi, en una región que se llama Dnepropetrovsk. Pero hay que permitir que Rusia presente estas pruebas ante las Naciones Unidas. Hay que permitir que se sepa la verdad y que esta bomba sucia de la cual se habla sería utilizada por Ucrania para culpar a Rusia de haber hecho este tipo de ataque e iniciar inmediatamente un escalamiento, todos contra Rusia, sin el presidente Zelensky tener en cuenta lo que podría ocurrir en este tipo de escalamiento. Miren, recientemente, hablando de bombas de tiempo, Rusia mostró al mundo este submarino Belgorod allá en el Ártico. Recientemente apareció el tema de Bielorrusia y cómo desde Bielorrusia Rusia podría intentar un ataque desde el norte hacia Kiev. ¿Y cómo se planteó? ¿Qué podría ocurrir si la OTAN ataca a Bielorrusia? Todas estas son bombas de tiempo para las cuales la OTAN no tiene una respuesta, a pesar de que se muestra esta organización como de ser una organización muy unida, no como estaba en la época de Trump, sino que ahora, gracias a Biden, la OTAN es un solo bloque, aunque prácticamente Estados Unidos es quien más dinero aporta y quien más peso tiene en esta organización. La OTAN, yo diría que al igual que las Naciones Unidas, por mucho que se quieran presentar ante el mundo como organizaciones a favor de la paz, como la OTAN dice que es una organización a favor de la defensa, parecen una torre de Babel. No hay cohesión, no hay cuestionamientos ni posiciones firmes, ni un manual que ellos tengan allá para saber cómo van a actuar de inmediato, porque en esta guerra, como en todas, no hay tiempo para pensar, sino tiempo para actuar. Y por eso se hacen los ejercicios militares. Esta otra bomba de tiempo recientemente, la de estos ejercicios de disuasión de la OTAN allá en el Mar del Norte. Claro, eso fue un ejercicio bastante atrevido en medio de esta situación por la que se vive ahora en Ucrania. Esta dispersión de estas partículas radioactivas no es peligro en cuanto a la detonación, sino en cuanto a lo que la radiación puede causar contra los seres humanos y contra las regiones donde ellos viven. Ahora, ante este ataque reciente del puente de Crimea, que este es otra bomba de tiempo. Yo pienso que el puente de Crimea continúa siendo una bomba de tiempo porque ya, miren, ese primer ataque con este camión lleno de explosivos, ya ustedes vieron la respuesta del presidente de Rusia. Hablando de una destrucción semitotal o total, yo no quiero imaginarme cuál sería la respuesta de parte de Rusia. Ni quiero ni siquiera imaginarme cuál sería la respuesta de parte de Rusia si las tropas de Ucrania destruyen totalmente esta presa de Kharkovka, o si destruyen totalmente, por ejemplo, el puente de Antonovsky, o si envían ataques masivos contra Crimea, por ejemplo. Porque sí, intentaron con lo del puente evitar que Crimea tuviese un flujo normal de provisiones, pero ahora todo se está concentrando en estas últimas horas en el tema de la bomba sucia, cuando esta es una de tantas bombas que podrían generar o crear un escalamiento de tremendas proporciones. Amigos del canal, los espero en el próximo video y muchas gracias por participar. Gracias a todos.